La Basándome en el texto de Collingwood, divido la etapa del pensamiento renacentista partiendo del mundo de la naturaleza, llamado ahora natura naturata. Se concibe todavía como un organismo vivo cuyas energías y fuerzas inmanentes poseen un carácter vital y psíquico. Las filosofías naturalistas de los siglos XV y XVI atribuyen a la naturaleza razón y sensibilidad, amor y odio, placer y dolor, y encuentran en estas facultades y pasiones las causas del proceso natural. Con el curso del tiempo, fue dominado por la tendencia matemática que le acompañó desde un principio, y cuando esta tendencia cobró supremacía, la idea de la naturaleza como organismo fue reemplazada por la idea de la naturaleza como máquina. El cambio de la primera visión orgánica a la mecánica se debió principalmente a Copérnico. Se concebía que las causas formal y eficientes estaban en el mundo de la naturaleza y no fuera de ella, como ocurre en Aristóteles. En este movimiento llegó la gente a pensar en la naturaleza como autocreadora, y en este sentido, divina, y la indujo por esa razón a mirar a los fenómenos naturales con ojos respetuosos, atentos y observadores, basados en el postulado de que todo en la naturaleza, sin importar el tamaño o lo accidental que parezca, se haya imbuido de racionalidad y por consiguiente significativo y valioso. La tradición aristotélica que consideraba a la naturaleza como la imitación material de un modelo inmaterial trascendente implicaba que algunas cosas en la naturaleza eran accidentes. Pero en esta temprana fecha se seguía considerando a la naturaleza como un organismo vivo, y la relación entre ella y el hombre era conocida en términos de astrología y de magia, porque el dominio del hombre sobre la naturaleza no era concebido como el dominio de la mente sobre el mecanismo, sino como el dominio de un alma sobre otra, que es lo que implica la magia. Y la esfera suprema seguía siendo concebida a la manera aristotélica, como la parte más pura, más eminentemente viva, o más activa o influyente del organismo cósmico. La segunda etapa comienza con Giordano Bruno, quien fue quemado en la higuera acusado de herejía. Giordano se dio cuenta que la astronomía nueva de Copérnico, que aceptó con entusiasmo, implicaba una negación de toda diferencia cualitativa, terrestre y celeste. Se concibe al mundo natural como un espacio infinito, no vacío, sino lleno de una materia plástica y flexible, que nos hace pensar en el éter de la física moderna. Dentro de este éter hay mundos innumerables parecidos al nuestro, formando en su conjunto un universo que no cambia ni se mueve por sí mismo, sino que contiene dentro de sí todo cambio y movimiento. Esta sustancia inmutable y abarcadora de todo, la matriz de todo cambio es al mismo tiempo materia, en su condición de existente por sí misma y fuente del movimiento. Pero no se trata de un motor inmóvil trascendente como el dios de Aristóteles, sino de un motor inmanente a su propio cuerpo, y causando los movimientos a través de este cuerpo. De este modo, toda cosa y todo movimiento, particularmente en el lenguaje de Bruno, un principio o fuente dentro de sí mismo y una causa o fuente fuera de ellos, Dios es a la vez principio y causa. Principio como inmanente en cada parte individual de la naturaleza, y causa como trascendiendo cada parte individual. La figura de Copérnico en la filosofía renacentista. En 1543 se publicó la obra de Copérnico que desplaza a la Tierra del centro del universo y explica los movimientos planetarios con una hipótesis heliocéntrica. Esto se consideró una revolución en la cosmología, porque destruía toda la teoría del mundo natural como organismo, al entrar a la cuestión de que el mundo material no poseía centro. Ahora bien, si el mundo carece de centro, desaparece la base real. El mundo entero está hecho de la misma materia, y la ley de la gravitación no solo rige en las regiones sublunares, como Aristóteles, sino por todas partes, y los astros, en lugar de poseer una sustancia divina exclusiva de ellos, son homogéneos a la Tierra. Esta idea, lejos de disminuir el alcance de los poderes del hombre, lo amplió enormemente, porque enseñaba que las leyes científicas establecidas por él sobre la Tierra regían también en los cielos estelares.
Para Aristóteles, la naturaleza se compone de sustancias que difieren en cualidad y actúan heterogéneamente. Para la cosmología nueva, no puede haber diferencias naturales de cualidad. No puede haber más que una sustancia cualitativamente uniforme en el mundo entero, y todas sus diferencias no son más que diferencias de cantidad y de estructura geométrica. Esto nos lleva a algo parecido a lo mantenido por Platón y a los pitagóricos, o a lo mantenido por los atomistas griegos al negar que haya algo real fuera de los átomos y el vacío, y entonces reducir todo lo demás a patrones de estructuras atómicas determinadas. Nicolás Copérnico fue el precursor de la astronomía moderna y, al igual que otros pensadores, sufrió duras críticas por parte de la Iglesia, que no aceptaba sus teorías. Es conocido como el padre de la astronomía moderna y cuenta en su haber con una vida rica en anécdotas, tales como que se quedó huérfano a los 10 años, por lo que un tío materno, que era obispo y catedrático, se encargó de su educación y su cuidado. Estudió en varias universidades, profundizando en matemáticas, astronomía, medicina, filosofía, griego, literatura y derecho. Pasó prácticamente toda su vida entre Italia y Polonia, donde ejerció como médico y administrativo, además de desarrollar su carrera astronómica. Copérnico fue muy cuestionado y también hostigado por la Iglesia, dado que sus postulados iban en contra de ciertas tesis eclesiásticas de la época, al retirar el privilegio a la Tierra de ser el centro del cosmos y eliminar entonces la posibilidad de cualquier clase de centro en el mismo. Gracias a que era un hombre sin deseos de polémica y profundamente cristiano, no siguió la misma suerte de otros grandes pensadores como Galileo Galilei. Las críticas fueron su único castigo. Falleció en Polonia a los 70 años sin dejar herederos, una edad muy avanzada para su época, dejándonos su obra maestra sobre las revoluciones de las esferas celestes, un libro escrito durante 25 años en el que deja constancia de su visión heliocéntrica del universo, así como otros temas relacionados con el Sol o la Luna. Pero la crítica y el repudio de los viejos sistemas dieron pronto paso a investigaciones positivas que condujeron a la edificación, sobre los escombros de las teorías superadas, de un nuevo sistema, más cercano a la verdad. Así lo atestiguan los constantes estudios que Copérnico emprendió. En la primavera de 1501, el joven científico regresó a Polonia para incorporarse oficialmente a su puesto de canónigo capitular de Warmii, pero el cabildo le autorizó a volver a Italia, encomendándose esta vez que llevase a cabo estudios de medicina en la Universidad de Padua. Durante 2 años, Copérnico residió en esta ciudad, con un solo intervalo de varias semanas que pasó en Ferrara, donde el 31 de mayo de 1503 obtuvo el título de doctor en Derecho Canónico. A fines de 1503, Copérnico volvió a Warmii y se instaló en el Palacio Episcopal, residencia de su tío. En calidad de médico y secretario de este, acompañó al obispo en numerosos viajes. Sus funciones le permitían practicar la medicina ampliamente y así lo confirman las fuentes históricas. Muchos personajes importantes iban a consultarle para casos de muy variadas enfermedades. El periodo En la época del astrónomo polaco, la astronomía geocéntrica llevaba reinando más de 1000 años. Su éxito se debía a que concordaba perfectamente con la imagen que el hombre tenía de sí mismo y con la física primitiva de Aristóteles. Cierto es que prelados instruidos advertían que la Semana Santa llegaba demasiado pronto en el calendario anual, y unos pocos astrólogos sabían que la posición de los planetas divergía a veces, en varios grados de la que podía preverse con las tablas de Ptolomeo. Pero a decir verdad, la astronomía siguió enfrentada después de Copérnico con tantos problemas como antes,
ya que el calendario continuó siendo el mismo y las previsiones sobre los planetas apenas mejoraron. Nadie sabe a ciencia cierta cómo ni cuándo el astrónomo polaco concibió por primera vez la idea de un sistema planetario con el Sol como centro. Lo cierto es que hacia 1515 había comenzado apenas el manuscrito de su obra Revolutionibus, la obra que iba a contener al mismo tiempo su nueva cosmología y una cuidadosa revisión de las observaciones antiguas y recientes sobre los planetas. Los eruditos tampoco saben por qué Copérnico adoptó una concepción heliocéntrica del cosmos, dado que las informaciones con que se contaba en aquella época no permitían probar ni desmentir su teoría. Sin embargo, hay ciertas indicaciones en su obra. Toda ella se halla impregnada de un sentimiento eufórico de la belleza. Por ejemplo, escribe Copérnico: en este templo, el más hermoso que existir pueda, ¿quién encontraría para esta luminaria un lugar diferente o mejor que aquel desde el cual ilumina simultáneamente todas las cosas? Así descubrimos una maravillosa simetría del universo y un concatenamiento armoniosamente determinado que no podría producirse de otra manera. Tal es la inmensidad de esta obra divina del Todopoderoso. Vemos, pues, como una concepción estética guiaba a Copérnico en su análisis del universo celeste. En la época del astrónomo polaco, la astronomía geocéntrica llevaba reinando más de 1000 años. Su éxito se debía a que concordaba perfectamente con la imagen que el hombre tenía de sí mismo y con la física primitiva de Aristóteles. Cierto es que prelados instruidos advertían que la Semana Santa llegaba demasiado pronto en el calendario anual, y unos pocos astrólogos sabían que la posición de los planetas divergía a veces, en varios grados, de la que podía preverse con las tablas basadas en la venerable teoría de Ptolomeo. Pero a decir verdad, la astronomía siguió enfrentada después de Copérnico con tantos problemas como antes, ya que el calendario continuó siendo el mismo y las previsiones sobre los planetas apenas mejoraron. Nadie sabe a ciencia cierta cómo ni cuándo el astrónomo polaco concibió por primera vez la idea de un sistema planetario con el Sol como centro. Lo cierto es que hacia 1515 había comenzado apenas el manuscrito, la obra que iba a contener al mismo tiempo su nueva cosmología y una cuidadosa revisión de las observaciones antiguas y recientes sobre los planetas. Los eruditos tampoco saben por qué Copérnico adoptó una concepción heliocéntrica del cosmos, dado que las informaciones con que se contaba en aquella época no permitían probar ni desmentir su teoría. Sin embargo, hay ciertas indicaciones en su obra. Toda ella se halla impregnada de un sentimiento eufórico de la belleza.